Bueno, entonces hay que hacer historias clínicas. Sí. Que tienen... Dice el ejercicio que tenemos 5 lugares, 5 símbolos, de los cuales 3 son dígitos y los otros son letras. Muy bien. Tenemos 27 letras y 10 dígitos. Bueno, 27 letras y 2 dígitos. 10 dígitos. 10 dígitos. Sí, pero en las historias clínicas, ¿qué debe haber? Los 3 últimos son dígitos y los 2 primeros son letras. Entonces, acá tiene que haber dígitos. Y acá tiene que haber una parte de letras. Entonces dice, ¿cuántas historias clínicas distintas se pueden hacer? ¿Está bien? Bueno, esto es como el problema de las patentes que hemos trabajado ya la otra vez en algún ejemplo. Entonces, obviamente que importa el orden, porque, por ejemplo, una cosa es tener, suponete, una ficha que diga AB 0, 3, 5, ¿está bien? Y otra cosa es tener la ficha BA. Con cambiar esto, ya la ficha va a ser distinta. ¿Está bien? Es decir, si yo cambio el orden de alguna de las cosas, suponete que sería también distinta a la ficha BA 3, 5, 0. ¿Está bien? Son fichas distintas. Lo mismo que si vos pensás en las patentes de auto, digamos. Entonces, ¿cuántas letras podés poner en el primer casillero? Ahí no te dice nada si pueden ser con repetición o sin repetición, ¿no? No dice nada. O sea, en la siguiente ítem, pero sí que no. Podrías tener BB 3, 5, 5. ¿Está bien? Porque la primera, digamos, en ese enunciado que te están dando, no dice que las letras no se puedan repetir. Por lo tanto, para la primera letra vos tenés 27 candidatos. Para la segunda letra volvés a tener 27 candidatos. Para la tercera, el primer número, vos podés tener 10 candidatos. Para el otro también 10 y para el otro también 10. Entonces, para la parte A del problema sería 27 al cuadrado por 10 al cuadrado. Para el cubo, perdón. ¿Está bien? Consulta, ¿en qué momento era por y en qué momento era más? Eso es lo que... Cuando las cosas son independientes, porque no te dice para nada que, digamos, de cuántas maneras se podrías poner, supongamos algo más sencillo para que, más corto. Vos la letra A, suponete que tuvieras nada más que 2 casilleros a llenar. Vos tendrías que poner una letra acá y un número acá. Y si no te dicen que tienen que estar una determinada letra y un determinado número en particular, y es independiente la manera en que vos puedas colocar las letras y la manera que puedas colocar los números. Por lo tanto, si son independientes el objeto que vos tenés que poner acá, o el evento, o de cuántas maneras se puede producir algo en este lugar, y de cuántas maneras se puede producir algo en este lugar, los eventos se consideran independientes. Entonces vos tenés que multiplicar. ¿Está bien? Si un evento se puede dar de n formas y otro de n formas, para que se leen los dos simultáneamente va a ser m por n. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo colocar la primera letra? Volviendo al ejemplo de la clave de la clínica, la historia clínica, ficharlas. Entonces vos tenés 27 letras que pueden venir acá. Como no te dicen nada respecto de cómo tiene que ser respecto de las otras letras y los otros casilleros, acá puede ser por 27 letras, por 10 dígitos, o por 10 dígitos y por 10 dígitos.
Entonces son independientes la situación que se da en uno de los dos. Por eso es que tenés que multiplicar. ¿Cuál es la otra parte del mismo problema? El segundo ítem dice, ¿cuántas historias clínicas hay que tengan los 3 dígitos distintos? Los 3 dígitos distintos. Bueno, entonces acá las letras podrían repetirse, porque acá no dice nada. Fíjate que acá ya te está diciendo que los dígitos son distintos. Si te dice que los dígitos son distintos, entonces quiere decir que no podés repetir los dígitos que vienen, los 3 numeritos que vienen acá. Como de las letras no te dicen nada, las letras podrían repetirse. Entonces vas a tener 27 por 27. ¿Y qué pasa acá? Da lo mismo que llenemos de atrás para adelante, del medio para... Ahora vas a comprobarlo. Entonces, acá yo tengo 10 candidatos. Si acá pongo cualquier número que ponga, ese ya no juega. Entonces, de los 10 números me quedan 9. Ya usé 2 números. Un número acá, cualquiera de los 10, un número acá, cualquiera de los 9 restantes, y ahora yo puedo debo poner un número acá y que va a poder ser elegido entre cualquiera de los 8 restantes. O sea que va a ser 27 al cuadrado por 10 por 9 por 8. Fíjate que si vos hubieras pensado, ya llenada la parte literal, y tenés que llenar la parte numérica, ¿qué pasa si yo digo, bueno, empiezo a llenar desde atrás? Bueno, si hasta ahora no llené nada, entonces acá tengo 10 candidatos. Muy bien. Acá ya usé 1, pero como no se pueden repetir, los candidatos a llenar este lugar pueden ser 9. Y ya usé 2, por lo tanto los candidatos a llenar este lugar pueden ser 8. O sea que te da el mismo número de posibilidades de historias clínicas. No importa de dónde empieces a llenar, eso es lo importante que tengas presente. Entonces, el número B, que pide el inciso B, sería 27 al cuadrado por 10 por 9 por 8. ¿Está bien? Sí. ¿Tiene alguna parte C? No. Bueno, suponete que yo te voy a agregar una parte C. Supongamos que te dijera... Estamos hablando de cuántas cantidades de historias clínicas, ¿no? Entonces, que comiencen con A o comiencen con B. Entonces, yo voy a calcular aquellas que comienzan con A o las que comiencen con B. Entonces, si comienzan con A, yo acá voy a poner una A, ya directo. Entonces, de la parte literal, de los 2 casilleros que tiene la parte literal, hay uno que ya está fijo, que es un A. Y no me dicen nada que no se puedan repetir. ¿Está bien? Entonces, acá puedo poner 27 letras, cualesquiera. Acá puedo poner 10 dígitos, acá puedo poner 10 dígitos y acá puedo poner 10 dígitos, porque en esta yo no estoy pidiendo que los dígitos sean distintos. O sea que, si comienzan con A, acá tengo una sola posibilidad. Y esta va a ser 27 por 10 al cubo. O si no, la posibilidad es que acá ponga una B. ¿Está bien? Entonces, esta también va de prepo, digamos, por lo que dicen, ¿no? Entonces, acá va a ir una B. Me faltan llenar estos 4 casilleros. ¿De qué manera? Y bueno, acá va a poner esta es la parte literal, entonces acá va a poder ser cualquiera de las letras, porque se podrían repetir, y después acá viene 10, 10 y 10. Ahora, ¿qué ocurre? Vos fíjate que yo acá calculé los eventos o las situaciones que se pueden dar de historias clínicas que comienzan con A. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad distinta, por eso hay un O, es la que comienzan con B.
Entonces, o pasa esto, o pasa esto. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar. Acá voy a sumar, bueno, acá da lo mismo, va a ser 27 por 10 al cubo, más 27 por 10 al cubo. Entonces acá sumas. ¿Entendido? Hay uno separando la cosa. Pregunta, ¿podría haber sido realizado de otra forma el ejercicio? Suponete, poniendo en la primera que había 2 posibilidades nada más. Bueno, sí, también podría ser. Pero me parece que si lo pensás así, te Se vas a representa equivocar mejor menos. así. Te vas a equivocar Te menos. perdés menos. Te vas a equivocar menos. Sí, es cierto. Podría decir, bueno, acá tengo 2 posibilidades, que son A o B, y fíjate que uno dice, tengo 2 posibilidades, que son A o B, y después las otras libremente. ¿Está bien lo que decís? Bien. ¿Qué otro ejercicio habías traído, problema? En una carrera, además de las materias obligatorias, se dictan materias optativas. 6 de ellas son anuales, 8 semestrales y 9 mensuales. Si para obtener el título deben elegir exactamente 3 anuales, 4 semestrales y 5 3 mensuales. anuales. 6 de ellas son anuales. Sí, bueno, pero ¿cuántas semestrales? 8. Título, para el título, ¿qué tenés que tener? 3 anuales. 3 anuales, 4 semestrales y 5 mensuales. 5 mensuales. Bueno, eso es para obtener el título, está bien. Y después, la cantidad de anuales que hay, ¿cuántas son? Léeme 6 de nuevo el anuales. enunciado. 6 anuales, 8 semestrales y 9 mensuales. O sea, hay 6 anuales, 8 semestrales, ¿y qué más? 9 mensuales. 9 mensuales. ¿Qué dice? Léemelo todo Y de dice, nuevo. Léemelo todo de nuevo. en una carrera, además de las materias obligatorias, se dictan materias optativas. 6 de ellas son anuales, 8 semestrales, 9 mensuales. Si para obtener el título debe elegir exactamente 3 anuales, 4 semestrales y 5 mensuales, ¿de cuántas maneras se puede efectuar la elección? Muy bien. Entonces, obviamente que ahí no habla para nada de orden. ¿Está bien? Hola, Ok. Juan. ¿Qué tal? No habla para nada de orden. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué me refiero? Suponete que las anuales fueran, no sé, dinámica de grupo, una, otra fuera estructuras, otra fuera geopolítica. Bien, esas fueron las anuales. Entonces, como no me dice en qué orden ni nada por el estilo, sino que yo tengo que haber cumplido esas 3 materias optativas, da lo mismo que yo haga geopolítica, un año, digamos, otro año haga estructuras y otro año haga dirección grupal, no me acuerdo qué había puesto. O da lo mismo que otro año haga, ¿está bien? No dice para nada en qué orden las tengo que hacer. No, me dice, No. bueno, en primer año tenés que hacer en segundo año tenés que hacer en tercer año tenés que hacer la otra. Digo eso porque son anuales, ¿no? Entonces, el asunto es de cuántas maneras yo puedo elegir 3 materias de 6 posibles cuando no importa el orden. ¿Está bien? Entonces, el asunto va a estar, ¿cómo elijo 3 anuales? Por los anuales que elegí, no dice que están relacionados con las 8 semestrales. No hay ninguna correlación entre una y otra. ¿Está bien? Entonces,
voy a tener que elegir las 3 anuales, voy a tener que elegir las 4 semestrales y las 5 mensuales, y las voy a tener que multiplicar entre sí, porque son independientes, porque no me dice nada, que ninguna sea correlativa de la otra. Entonces, la misma pregunta cabría a cómo elijo las 4 semestrales y cómo elijo las 5 mensuales. Si una dependería de la otra, ahí sí se sumaría, no se Sería multiplicaría. otro problema. Ahí sería otro problema mucho más complicado que Totalmente lo que nos distinto. está Ok. planteando, ¿no? Entonces, simplemente nosotros tenemos, ¿y por qué yo digo que tenemos que multiplicar? Porque es independiente las anuales, porque fíjate que es lo que estamos hablando, no son correlativas, entonces es independiente las anuales que elegí, las semestrales que elegí y las mensuales que elegí. Ahora, y no importa el orden, ¿está bien? Porque las anuales no son correlativas entre sí, lo mismo que las semestrales y lo mismo que las mensuales. Entonces, de una cantidad de 6 anuales, debo elegir 3, sin importar el orden. Como no importa el orden, va a ser combinaciones de 6 tomadas de A3. Tengo 6 objetos, que serían las materias, de los cuales voy a elegir 3. Esta es la cantidad de elegir 3 anuales de las 6 posibles. ¿De cuántas maneras voy a poder elegir 4 semestrales? ¿De cuántas hay? A disposición 8. Entonces va a ser combinaciones de 8 tomadas de A4. Y acá hay que elegir 5 semestrales de 9, mensuales de 9 posibles. Entonces combinaciones de 9 tomadas de A5. Entonces el número que yo estoy buscando va a ser combinaciones de 6 tomadas de A3 por combinaciones de 8 tomadas de A4 por combinaciones de 9 tomadas de A5. Ese es el número. Ok. ¿Por qué digo combinaciones? Porque acordate que en las combinaciones no importa el orden. El número En permutaciones sí. En las permutaciones sí. El número este sería 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial, 3 factorial. Por este número es 8 factorial sobre 8 menos 4 factorial, 4 factorial, y este otro número es 9 factorial sobre 9 menos 5 factorial, 5 factorial. Simplificando un poco, pero no vamos a simplificar demasiado, lo podemos dejar escrito así, 6 factorial. 6 menos 3 es 3. El otro factor grande, digamos, esto es 8 factorial sobre 4 factorial, 4 factorial. Y este que tenemos acá es 9 factorial sobre 4 factorial, 5 factorial. Bueno, hay cosas que se pueden simplificar un poco, pero lo pueden dejar indicado, ¿no? Ojo que la otra vez un alumno me preguntaba si 4 factorial por 4 factorial era lo mismo que 8 factorial. Ni se les ocurra, ¿no? 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, y entonces no es lo mismo que 8 factorial, que es 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Está bien? O sea que esto lo pueden dejar indicado así. Si quieren buscar el número, bueno, simplifiquen algo y buscan ese número. Bien, ¿qué otra duda? Creo que se tiene una segunda pregunta. ¿De cuántas maneras si se debe optar por 7 en total, tales que al menos 4 de ellas sean anuales? A ver cómo es. Dice, en total tienen que ser 7. Sí. Espérate un poquito que en total deben ser 7. Y además... 4 de ellas deben ser anuales.
Bien. Bueno, entonces, 7 en total. Entonces, pensemos que tenemos que elegir. Exactamente, ¿cómo dice lo de las anuales? De las cuales 4 de ellas. Que al menos 4 de ellas sean anuales. Ah, ojo con eso. Al menos 4. Por eso te pregunté. Ah, ok, porque podrían ser más, podrían ser las 7, por Claro, ejemplo. al menos 4 pueden ser anuales. Entonces, nosotros tenemos que poner, supongamos, tenemos anuales, tenemos semestrales y tenemos mensuales. ¿Está bien? Entonces, en total tiene que darme 7. Si yo elijo 4 anuales como mínimo, porque dice al menos, ¿no? Sí. Eso es lo mínimo que puede haber. 4 anuales, acá yo podría poner, ¿qué me falta? Me faltan 3, ¿no? Porque total tiene que ser 7. Entonces yo podría tener acá 2 y 1. ¿Está bien? Hay algo que está faltando que diga que tiene que tener de estas tiene que haber alguna, ¿no? No, solo dice eso. Por eso. Después podría tener 4, 1 y 2, para que me sumen 3. Mm. Podría tener 4, no dice nada, ¿eh? Eso es lo que me llama la atención. 0 y 3, 4, 3 y 0, ¿no? Que sería la manera de descomponer el número 3, porque es lo que me falta, como suma de semestral y anual. Entonces, sumar 3 podría ser 2 y 1, 1 y 2, 0, 3, 3, 0. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Bueno, esa es una posibilidad. Y ahora se le podría sumar un anual y hacer 1, 1. Bueno, entonces ahora vamos a mirar, porque no me alcanza el pizarrón. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo elegir estas 4 anuales? Estas 4 anuales, parecido a lo que hicimos hoy, de 6 tomadas de A4 por la cantidad, cuando elijo esta situación va a ser, espérate que voy a escribir abajo, porque si no, no me entra. Vamos a elegir A, B, C y D. Bueno, entonces para A sería combinaciones de 6 tomadas de A4 por las combinaciones. ¿Cuántas semestrales hay? Hay 8. 8 tomadas de A2 por una mensual, que es 9 tomadas de combinaciones de 9 tomadas de A1. Más, eso es A. En la B serían combinaciones de 6 tomadas de A4 por esta situación que es combinaciones semestrales hay 8, 8 tomadas de A1 por combinaciones de 9 tomadas de A2. Más, esto es A y B. Después, ¿qué me falta? Sumarle C y D. ¿Qué sería C? Bueno, voy a escribir espantosamente acá. Entonces sería de 6 tomar 4, de 8 tomar 0, y de 9 tomar 3. Más esta posibilidad, que es de 6 tomar 4, de 8 tomar 3, y de 9 tomar 0. Entonces, la suma de estas situaciones es cuando elijo 4 anuales y las otras 3 las distribuyo de esta manera. Ahora, ¿qué pasa?
es al menos 4 anuales. Entonces, ahora, una vez que tenemos esto, va a haber que seguir sumando, porque yo podría elegir 5 anuales. Esto ya te quedó grabado, ¿no? Podría seguir 5 anuales. Si 5, siempre hay que tener total de 7, ¿no? Entonces, si 5 anuales podría ser que agarre 2 de acá y 0 de acá. 5 anuales podría agarrar 1 de acá y 1 de acá. 5 anuales, 0 de acá y 2 de acá. ¿Está bien? Sí. Esa posibilidad tengo. Entonces, a las que ya sumamos, le tenemos que agregar esto. ¿Y esto qué es? Bueno, el primer renglón es combinaciones de 6 tomadas de A5 por combinaciones de 8 tomadas de A2 por combinaciones de 9 tomadas de A0. La tercera situación es combinaciones de 6 tomadas de A5, combinaciones de 8 tomadas de A1, combinaciones de 9 tomadas de A1. Eso es la segunda. Y la tercera va a ser combinaciones de 6 tomadas de A5, combinaciones de 8 tomadas de A0 por combinaciones de 9 tomadas de A2. Eso cuando elijo 5. ¿Está bien? Entonces, cuando elijo 5 anuales, tengo que tener esta situación. Después podría elegir 6 anuales. Ahora, 6 anuales. Después, 6 anuales. Si elijo 6 anuales, podría elegir, como son 7 en total, acá 1 y acá 0. Acá 6, acá 0 y acá 1. ¿Por qué? Porque el total tiene que darme 7. Entonces, para las 6 anuales, tengo 2 situaciones posibles, que son combinaciones de 6 tomadas de A6 por esto que es esta situación. Estoy escribiendo esta situación de 8 tomadas de A1 por combinaciones de 9 tomadas de A0. Más esta otra situación, que es combinaciones de 6 tomadas de A6, combinaciones de 8 tomadas de A0, por combinaciones de 9 tomadas de A1. ¿Tengo más posibilidades de elegir anuales? Y no, porque el total de anuales es 6. Entonces, las anuales que puedo elegir son 4, 5 o 6. Más no tengo. ¿Está bien? Porque son las 6 anuales las Claro, que te limita esa información, no limita podría haber esto, 7 ¿está anuales. bien? Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, tengo al menos 4, dice. Entonces, ¿qué te pasa? Cuando dice al menos 4, ¿qué quiere decir? O bien, puedo tener 4 anuales, puedo tener 5 anuales o puedo tener 6 anuales. ¿Por qué más que eso no? Porque la cantidad total de anuales es 6. Entonces, las otras 3 que te faltan, porque eran 7, las puedes dividir entre las 3 que te faltan, entre semestrales y mensuales, de la manera que las dividimos, ¿no? El de 4 ya lo tuve que borrar, pero el de 5 quedó escrito. Entonces, las otras 2, porque son 7, entonces 2 y 0, 1 y 1, 0 y 2. Cuando elijo 6 anuales, eran 1 y 0 o 0 y 1, para tener un total de 7. En cambio, el de 4, por eso tuvimos 4 posibilidades, ¿no? Que ya las escribimos. Bien. Sí. Entonces, toda la suma de esos son la cantidad de planes distintos que vos podés elegir para tener el título, cuando te dicen que al menos, ¿sí?, 4 de ellas sean anuales. Ok. Claro, ahí sí depende una de otra y por eso se suman entre ellas. Claro, tenés que ir haciendo por partes 5 anuales, 6 anuales, y después la otra, las 4 anuales que borré porque no entraba. Sí, ¿Está sí, bien? porque. Sí, sí.
Entonces se suma la situación. ¿Qué otra duda? No sé si Juan tiene Pero alguna duda. otra cosa, acordate que como no nos dice nada, no importa el orden que nosotros cumplamos ese plan de estudio, ¿no? Hay unas obligatorias que sí, que hay que, seguramente, ahí habrá correlativas, etcétera. Pero acá no nos dice nada de cómo tenemos que hacer para tener estas materias, ¿sí? Claro, son optativas que se pueden tomar en cualquier momento. Tomar en cualquier orden, no dice nada. O sea que por eso te va a ser de combinaciones. Claro, si fuese Sí, algún orden, ahí sí serían permutaciones. pero podría haber permutaciones, sí. ¿Qué tal, Juan? Vamos a parar esto, así nos gastamos. Estaba leyéndolo ahora. Fíjate que es, acá en lugar de tener, en este teníamos, ¿qué teníamos? Materias, ahora vamos a tener médicos y enfermeras, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces tenemos, ¿cuántos médicos hay? 7 médicos. Médicos 7, enfermeras 8. 8. Y con esta plantilla tenemos que formar un grupo De 5 personas. y dice algo al principio, no dice nada. No, ya va al primer ítem que dice haya por lo menos 2 médicos. O sea que tiene que haber 2 médicos como mínimo. ¿Está bien? Entonces, acá es lo mismo. Tengo médicos y enfermeras. Si acá meto 2 médicos, si pongo 2 médicos van a tener que ser 3 enfermeras. grupos de 5, 3 enfermeras. ¿Está bien? Ese es el mínimo posible de médicos. ¿Está bien? Si puede haber, si hay 3 médicos, tengo que poner 2 enfermeras. Si tengo 4 médicos, voy a tener que poner una enfermera. Nada más porque en total tienen que ser 5 personas, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿No podrían ser 5 médicos sin Podrían ninguna ser 5 enfermera? médicos, sí, es cierto. 5 médicos y 0 enfermeras. Tenés razón. Médicos hay 7. Está bien. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo fabricar esto? Bueno, no dice nada de privilegiar un médico con otro ni nada por el estilo. Entonces, ¿de cuántas maneras elijo 2 médicos? Como combinaciones de 7 tomadas de a 2 por las enfermeras, las elijo entre 8. ¿Y cuántas elijo? 3. 8 tomadas de a 3. Más combinaciones. ¿Cuál es esta situación? Voy a elegir 3 médicos entre 7 posibles. Combinaciones de 7 tomadas de a 3 por las enfermeras, que voy a elegir 2 sobre 8. Más combinaciones de 7 tomados de a 4, que es elegir 4 médicos entre los 7 posibles, multiplicado por 8 tomados de a 1, y si el grupo fuera de todos médicos. 7 tomados de a 5 por combinaciones de 8 tomados de a 6. Entonces, esa es la primera parte. Después, ¿qué te dice? ¿Algo más? ¿Se tiene que plantear lo último o sea, es necesario plantear que hay que agarrar 8 enfermeras de 0 lugares? Y sí, bien, esto te va a dar 1, no hay problema. Acordate que factorial de 0 es 1. Es Claro. 1. Y entonces combinaciones de 8 tomadas de a 0 es 8 factorial sobre 8 menos 8 o 8 menos 0 factorial, 0 factorial. 8 menos 0 es 8, o sea que es 8 factorial sobre 8 factorial da 1. Acá está multiplicando por 1, no hay ningún problema. Pero plantealo. Bien. ¿Y después qué dice? Esa es la Y el única segundo parte. ítem dice que haya como máximo 4 enfermeras. Entonces, No sé si es planteado a la misma vez los 2 ítems o es por separado. separado. Entonces, Ok. A era el que vimos. A es esto. Ahora B dice como máximo 4 enfermeras. Es distinto. ¿Está bien? Entonces, como máximo 4 enfermeras.
Entonces empiezo a pensar en las enfermeras. ¿Cuántas enfermeras puede haber? Puede haber 4. 4, puede haber Y un médico. 3, puede haber 2, puede haber 1, puede haber 0. ¿Está bien? Entonces, si hay 4 enfermeras, ¿cuántos médicos puede haber? Un En médico. total 2 eran médicos. 5. Un médico. Si hay 3 enfermeras, ¿cuántos médicos puede haber? 2 médicos. 2 médicos. Si hay 2 enfermeras, ¿cuántos médicos debe haber? 3. Si hay una enfermera, ¿cuántos médicos puede haber? 4. Si hay 0 enfermeras, ¿cuántos médicos puede haber? 5. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿por qué empecé desde las enfermeras? Porque me dijeron que el máximo de enfermeras va a ser este. Entonces, tengo que fijar el máximo de enfermeras posible, después voy bajando en 1 hasta no tener ninguna, y ahora acá. ¿Cómo se puede Claro, dar esto? tu limitante son las enfermeras. Los limitantes son las enfermeras, perfecto. Entonces va a ser, ¿cómo elijo un médico? Médicos hay 7, entonces va a ser combinaciones de 7 tomadas de A1 por las combinaciones de 8 tomadas de A4, porque hay 8 enfermeras posibles. Más, ¿qué se da en esta situación? Elegir 2 médicos entre 7, 7 tomados de A2 por combinaciones de 8 tomadas de A3, más esta situación va a ser elegir 3 médicos entre 7 posibles y 2 enfermeras entre 8 posibles. Más esta posibilidad, 7 tomadas de A4 por 8 tomadas de A1, más la posibilidad de agarrar 5 médicos y 0 enfermeras. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Entendido? Vicente. Perfecto. Sí, sí, sí. O sea, iba más por el mismo palo que el anterior ejercicio Sí, de... similar, muy similar. Sí, sí. ¿Y después qué dice? No, eran esos 2 ítems nada más que tenía. Uh-huh. Supongamos que yo te digo, le agregamos un tercero. Un tercero. Entre los médicos, entre ellos, está Juan. Que sí debe estar en el grupo. Eso lo agrego en C. ¿Está bien? Entre ellos. Esto sería la parte C. Entre Claro, los Juan es médicos, el médico jefe y tiene que estar en cada grupo. tiene que estar en el grupo. Entonces, ¿qué pasa? Ya ahora, perdón, sí está bien digo, de las 5 personas que tienen que formar el grupo, van a tener que ser Juan más otros 4. ¿Está bien? Juan más otros 4. Obviamente que Juan no se puede repetir, ¿está bien? Entonces, de los 7 médicos, si uno de ellos es Juan, sacando a Juan, me quedan 6 médicos. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que elegir en total 4 personas. No dice más que Juan sí o sí tiene que estar. Entonces, yo tengo que elegir 4. ¿Cómo puedo elegir 4? Y bueno, el Juan ya está puesto. Entonces, puedo elegir acá, puedo elegir 4, y acá puedo elegir 0, acá puedo elegir 3, acá puedo elegir 1, acá puedo elegir 2, acá puedo elegir 2, acá puedo elegir 1, acá puedo elegir 4, ¿no es cierto? Acá puedo elegir 3, acá puedo elegir 0 y acá puedo elegir 4. ¿Está bien? ¿Qué significaría esto? Que Juan más otros 4. De los otros 4 puede ser que sean 4 médicos y 0 enfermeras. 3 médicos y una enfermera. 2 médicos, 2 enfermeras. Un médico más, 3 enfermeras. 0 médicos más y 4 enfermeras. ¿Está bien? Bien. ¿Está bien el razonamiento?
Es decir, Juan Sí. va de prepo. Entonces, ¿cómo elijo 4? ¿Y cómo elijo 0? Ahora, de los médicos, como Juan ya no juega más, porque va... Ya no son más 7, son 6. Son 6, o sea que acá va a ser combinaciones de 6 tomadas de A4 por combinaciones de 8 tomadas de A0. Más, esta situación va a ser combinaciones de 6 tomadas de A3 por combinaciones de 8 tomadas de A1 más combinaciones de 6 tomadas de A2 por combinaciones de 8 tomadas de A2 más combinaciones de 6 tomadas de A1 por combinaciones de 8 tomadas de A3 y por último combinaciones de 6 tomadas de A0 por combinaciones de 8 tomadas de A4. ¿Está bien? Bien. ¿Entendido? Es decir, ese Sí. Juan ahora va sí o sí, entonces no lo cuento ni para elegirlos, ni para acá, porque eran 5 personas, y hay uno que ya está fijo, hay que elegir 4. ¿Está bien? Sí, perfecto, profe. ¿Qué otra cosa? No, yo en general tenía dudas de este tipo de ejercicios en general. No vi mucho. Bueno, ¿y vos, Juan? ¿Algo de matrices? Que decís que es lo que estabas haciendo. Bueno, acá hicimos, vamos a parar, hicimos alguno de... Otro ejemplo de matrices. A ver, ¿qué podría ser? Supongamos, podría ser, si no me decís nada, calcular X sabiendo que 3X, vamos a poner 5, siempre pongo el número 3 yo, 5X más 2, 3, 1, 6 es igual a 1 menos 3, 4, 5 traspuesta por 1, 0, 0, 4. Bueno, entonces, acá hay que encontrar una matriz que evidentemente, ¿por qué digo que va a ser matriz? Y bueno, porque si ahí tengo suma y producto de matrices, toda esta cuenta va a dar matrices, o sea que va a quedar, sí. ¿Y qué tipo de matrices? Esta es una matriz 2×2. Esta es 2×2 y esta también es 2×2. Cuando yo transponga una matriz 2×2 va a ser una matriz 2×2. Y cuando multiplique dos matrices 2×2 va a darme una matriz 2×2. Esta matriz que está en el primer miembro tiene opuesta. Por lo tanto va a aparecer, entre comillas, del otro lado restando. Pero primero vamos a calcular bien el segundo miembro. Entonces, 5X más 2, 3, 1, 6. ¿Y cuál es la traspuesta de esta? Lo que es fila, acuérdense que pasa a ser columna. Por lo tanto va a ser 1 menos 3, 4, 5. La traspuesta de esta matriz es considerar las filas como columnas, o las columnas como filas, como quieran decirlo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. 1, 0, 0, 4. Ahora tenemos que hacer la multiplicación de estas dos. Entonces, para la multiplicación de estas dos es fila contra columna, en cada caso. O sea que va a ser 1 por 1 más 4 por 0. Esta fila contra esta columna.
1 por 0 más 4 por 4. Ya la primera fila del primer factor multiplicó cada columna del segundo. Ahora voy a la segunda fila. La segunda fila contra cada columna del segundo. O sea que va a ser menos 3 por 1 más 5 por 0. Menos 3 por 0 más 5 por 4. Y ahí hacemos la cuenta y nos da 1 por 1, 1, 16, menos 3, 20. Entonces, este producto de matrices da este resultado. ¿Está bien? Por problemas de espacio, entonces, acá vamos a escribir, esta cuenta nos dio 1, 16, menos 3, 20. Fila contra columna, 1 por 1, 0. 16 menos 3, menos 3 por 0, 0, 5 por 4, 20. O sea que ese es el resultado de haber hecho la traspuesta de esta matriz, que así se calcula, por el segundo factor. Acordate que es importante el orden de las operaciones. Cuando hablo de matriz producto, no es conmutativa la multiplicación. Bueno, entonces ahora estamos así. Yo me tengo que quedar con 5x. Por lo tanto, esta matriz, como por suerte toda matriz tiene opuesto, yo voy a poder despejar 5x sumando a ambos lados la opuesta de esta. Lo que es lo mismo de decir que voy a restar esta matriz en el otro miembro. Entonces 5x va a ser igual a 1, 16, menos 3, 20, menos la matriz 2, 3, 1, 6. Porque tener menos esto es multiplicar por menos 1 esta matriz, y esa es la opuesta. Entonces, ¿cómo se hace esta cuenta? Elemento, elemento. Entonces, a 1 le resto el 2. A 16 le resto 3. A menos 3 le resto 1. Y a 20 le resto 6. Esa matriz resulta ser entonces menos 1, 13, menos 4, 4, 20, menos 6, 14. ¿Bien? Entonces, ¿qué estoy teniendo? Y estoy teniendo que 5x es esta resta que da esta cuenta y da esto. Entonces 5x nos ha dado menos 1, 13, menos 4, 14. Pero nosotros queremos x. Entonces, para obtener x, lo que hacemos es multiplicar por 1/5 a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué? Porque si hacemos 1/5 por 5, esto da 1. Y 1 por cualquier matriz es la matriz. Y nosotros nos queremos quedar con x. Entonces, para que ese 5 que está multiplicando a la x no esté más, multiplicamos por 1/5 a ambos lados. Entonces me va a quedar que x es igual a 1/5 por la matriz que está en el segundo miembro. Y la matriz que está en el segundo miembro es menos 1, 13, menos 4, 14. ¿Y qué es multiplicar por 1/5 una matriz? Es multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número.
O sea que nos va a dar menos 1/5, 13 quintos, menos 4 quintos y 14 quintos. Y ese es el resultado. ¿Entendido, Juan? Y Vicente, pero el que lo pidió es Juan. Vamos a preguntarle a él primero. ¿Se entendió? Sí, ¿Sí? perfecto. Bien. Bueno, entonces, fíjate que acá hicimos un poco de todo, ¿no? Recordamos que era la transposición, recordamos lo que es la multiplicación, después pasamos esta matriz, entre comillas, al otro lado, como pensando que toda matriz tiene opuesto, por eso podemos restar, y después este 5, nos había quedado 5x igual a una matriz, acordarse que hay que multiplicar por una constante conveniente para que el 5 se transforme en 1. Esa constante es 1/5. Y 1/5 por 5 me da 1, y 1 por cualquier matriz da la matriz. Bien, el número 1 por cualquier matriz da la matriz. Eso nos permitió resolver esta ecuación matricial. ¿Qué otro tipo de ejercicio te parece, Juan? Que simplemente hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Entonces, esta matriz es 2 por 3, esta es 3 por 3, el resultado va a ser una matriz 2 por 3. Entonces, primera fila contra primera columna. Entonces va a ser 2 por 1/3, más 3 por 1, más 1 por 4/3. Esta fila contra esta columna. 2 por 0, más 3 por 0, más 1 por 1. Esta fila contra esta columna. Por lo tanto va a ser 2 por 2 quintos, más 3 por 2, más 2 por 3 medios. Ahora vamos a la segunda fila. Entonces, fila contra primer columna. Entonces, ¿qué va a ser? 1/2 por 1/3. 0 por 1. Más 2 por 4/3. Ahora estoy con esta segunda fila. Entonces voy por la segunda columna. 1/2 por 0 más 0 por 0 más 2 por 1. Y ahora esta fila multiplica esta columna. Entonces va a ser 1/2 por 2 quintos más 0 por 2 más 2 por 3 medios. Acá era 1 por 3 medios, ¿eh? A ver, 2 por 1/3 más 3 por 1 más 1 por 4 quintos, por 4/3. 2 por 0 más 3 por 0 más 1 por 1. 2 por 2 quintos, 3 por 2 y 1 por 3 medios. Ahora sí. Bien, entonces ahora hay que hacer estas cuentas. Entonces acá ¿qué me queda? Y acá me queda 2/3 más 3 más 4/3. Entonces ahora hay que sumar esto. 2/3 más 4/3 son 6/3. Vamos a hacer las cuentas aparte y después ponemos los elementos. Entonces, esta cuenta da. En tercios tengo 2/3 y 4/3 son 6/3 más 3. 6/3 es 6, dividido 3 es 2. 2 más 3, 5. Por lo tanto, este elemento nos da 5. Después vamos a buscar la matriz, ¿no? Vamos a escribirlo como matriz. Ahora, acá, ¿qué tenemos? 2 por 0, 0.
3 por 0, 0, 1 por 1, 1. Esto es fácil, eso da 1. Vamos a calcular el que sigue. 2 por 2 quintos más 3 por 2 más 1 por 3 medios. O sea, que 2 por 2 quintos acá es como que te hubieras un 1. O sea que va a ser 2 por 2, 4 quintos. Más 2 por 3, 6. Más 3 medios. Los tengo que sacar común denominador. El común denominador va a ser, como acá acá es como que tengo un 1, y 5 y 2 son primos entre sí, el mínimo común múltiplo es 5 por 2. 5 por 2. Entonces, 5 por 2 dividido 5 es 2 por 4. O sea que va a ser 2 por 4. Más 5 por 2 dividido 1 es 5 por 2 por 6. Más 5 por 2 dividido 2 me queda 5 por 3. O sea que esta cuenta da 8 más 30, 10, digamos 10 por 6, 60, 5 por 3, 15. 5 por 2. Después vemos si me conviene hacer la cuenta o no. Va, entonces acá me queda 15, esto es 75, ¿no es cierto? 75 más 8, 83. 83. Y 83 no es divisible ni por 5 ni por 2. O sea que acá me va a quedar décimos. 5 por 2, 10. O sea que todo esto da 83 décimos. ¿Sí, Juan? Bueno, hay que tener paciencia para las cuentas, nada más. Entonces, acá tengo que multiplicar. Acá tenemos 1/2 por 1/3. Después viene 0 más 2 por 4/3. O sea que esto es 1 por 1, 1, 2 por 3, 6, más, acá es como que tengo un 1, 2 por 4, 8/3. El común denominador es 6, porque es el mínimo común múltiplo entre 6 y 3. Entonces, 6 dividido 6, 1 por 1, 1. 6 dividido 3, 2 por 8. Entonces va a ser 1 más 16 sobre 6. Es decir, esto da 17 sextos. Este número es 17 sextos. Y acá tenemos dos cosas multiplicadas por 0, o sea que acá lo único que me da es 2 por 1, 2. Vamos a hacer esa cuenta. Entonces, el último término, o el último elemento de la matriz es 1/2 por 2 quintos, más, acá hay un 0, o sea que eso no aporta nada, más 2 por 3 medios. Bueno, este 2 se puede cancelar con este 2. Entonces, el primer término, que era el producto de estas dos fracciones, me queda 1/5. Más, y acá pasa algo similar, este 2 con este 2 se cancelan, y acá me queda 3. Y ahora tengo que sumar esas fracciones, y el común denominador es 5. 5 dividido 5, 1. Por 1, 1. Más 5 dividido 1, 5 por 3, 15, ¿no? O sea que acá te va a quedar 15 más 1, 16 quintos. Este elemento es 16 quintos. O sea que la matriz, ya le hemos calculado con paciencia todos los números que corresponden, y son
5, 1, 83 décimos. Esto nos dio 17 sextos. Acá nos dio un 2 y acá nos dio 16 quintos. ¿Eso es lo que vos querías, Juan? ¿Eso es lo que querías?